tasada a través de una prueba pericial? Les diría que sí. Hay un proceso, por lo menos de los que hay un proceso en el cual sí se aprecia este sistema de prueba tasada, a través de la cual, mediante un informe científico, técnico, ¿no? Se puede determinar el resultado de un proceso. Y ese es el proceso de filiación, ¿no? Extramatrimonial. Es decir, es un proceso donde a través de una prueba científica ADN sí se puede determinar el resultado de un proceso. En todos los demás procesos, por lo menos el proceso penal, ¿no? No existe la posibilidad de una condena o una absolución. Llámese en algún delito a la concepción. Pericias, ya parece que hoy día todo Lima había un problema con el Internet, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia. Los que hoy día hemos tenido algunas audiencias a nivel de Lima o incluso hasta provincias, ¿no? Hemos tenido algunos inconvenientes con el Internet, así que hay que tener un poquito de paciencia. Quizás la señal o la red, sea donde estén o en tu propio colegio, se va y viene, hay que tener paciencia, ¿ya? Parece que hoy día había un problema con esto del Internet a nivel nacional, ¿no? Por lo menos yo he tenido una audiencia hoy día en Lima, tuvimos un inconveniente en Lima Norte y otra en provincia, en Nazca, y también hemos tenido inconvenientes, ¿no? Así que, bueno, este tema de la red hay que tener paciencia, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Les indicaba, ¿no? Que conforme la PPT anterior vimos que las pericias en general pueden representar, pueden acreditar que hechos, elementos también del delito o también el accionar de una determinada persona. En ese sentido, esta casación hace referencia a otra, en la que señala, ¿no? Que el informe pericial contable, habla de una pericia en particular, dice, permite determinar el perjuicio patrimonial en el delito de colusión. Entonces uno diría, ya, no sé, cuando se trata del delito de colusión, una forma de acreditar, porque no dice solo el informe pericial, dice el informe pericial contable, dice, puede determinar el perjuicio patrimonial en el delito de colusión. Dice, también lo es que esta no se trata de una prueba tasada, lo que se estaba mencionando, sino que se aplica atendiendo a cada caso en particular, pues nuestro código se afilia al principio de libertad probatoria. O sea, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una pregunta ya
de carácter conceptual o de formación, podríamos decir, ¿no? No sé, mañana, pasado, ustedes, ¿no? Que ustedes están en una especialización, se someten a una evaluación, hay que tener en cuenta, ¿no? Que la prueba pericial, por lo menos en el proceso penal, no se rige bajo un sistema de prueba tasada, sino bajo un principio de libertad probatoria. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Así también dice, en ese sentido, el artículo 157 del Código Procesal Penal, de manera abreviada CPC, para no decirlo de manera redundante en cada momento, dice, precisa que los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por ley. Entonces, corresponde remitirse al acuerdo plenario, tener en cuenta ese acuerdo plenario, 2-2007, el cual estableció que las pericias institucionales son las emitidas por los órganos oficiales. Es decir, el informe especial que emite la Contraloría General de la República tiene el carácter de pericia institucional y por ende es una prueba pertinente para determinar la existencia de un eventual perjuicio en el supuesto de colusión agravada. Entonces, sobre esta ejecutoria suprema es importante glosar, ¿no? Este acuerdo plenario en relación a las pericias institucionales. Ya ustedes quieren, en todo caso, establecer mayores alcances, habría que revisar nuestro acuerdo plenario 2-2007, ¿no? Que desarrolla el tema de las pericias institucionales, ¿no? Así también hace referencia al informe de Contraloría, ¿no? Un poco el cuestionamiento, ¿no? Hasta quizás antes la emisión de estas casaciones, tanto del 2016 como del 2020, ¿no? Es sobre la naturaleza probatoria del informe de control, de Contraloría, mejor dicho. Y la Corte Suprema zanja este tema y establece que el informe especial de Contraloría es en sí una pericia institucional. Siguiente, por favor. La diapositiva, por favor. Gracias. Ya, correcto. Siguiendo esta misma casación, dice, de la misma manera, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27758, literal F, del artículo 15, señala como atribuciones del Sistema Nacional de Control emitir como resultado de las acciones de control efectuadas los informes respectivos, con el debido sustento técnico y legal, lo cual constituye prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y o legales que sean recomendadas en dichos informes. Yo les comento un caso, ¿ya? Sobre estos. Es justamente un caso de colusión en trámite. Hoy día tuvimos una audiencia, ¿no? Ya en la etapa de juicio oral. No les puedo dar más detalles porque ustedes saben que existe la reserva del caso. Es un caso que está concluido, ¿no? Es en un delito de colusión, es sobre una municipalidad acá en Lima incluso. Y uno de los aspectos que ya en el devenir de la exposición también voy a indicarles, voy a darles algunas pautas, ¿no? De frente a la declaración de los peritos, generalmente, ¿no? Como estamos advirtiendo, ¿no? Estos informes de control van a ser presentados o van a ser postulados seguramente por el Ministerio Público o el actor civil a través de los procuradores, ¿no? Y nosotros vamos a hacer el contrainterrogatorio. Entonces, en relación a esto, bueno, por lo menos yo, es una pauta que les podría aportar a ustedes, las preguntas que yo siempre presento son preguntas sobre todo a cuestionar la técnica y la metodología de los informes, es decir, qué aspectos técnicos, científicos o metodológicos se aplicaron para arribar a determinadas conclusiones en relación a estos informes. En el caso concreto era una obra, ¿no? Y en relación a esa obra el cuestionamiento es mejor dicho, ¿no? Sobre las pruebas, determinadas pruebas propias, pruebas o técnicas propias de la ingeniería, para determinar, ¿no? Si en determinada obra hubieron o no hubieron ciertas deficiencias, ¿no? Entonces,
Ahora usted dirá, doctor, pero usted, cómo podría usted saber qué pruebas o técnicas, ¿no?, en relación a determinada obra se debieron haber aplicado o no, ¿no?, para que en determinado informe se hayan manifestado o no algunas deficiencias u observaciones en la obra? O si usted no es ingeniero, para empezar. Bien, ahí hay dos aspectos que en todo caso en la práctica me permito compartir y que seguramente algunos de ustedes o varios de ustedes también aplican en su actuar como litigantes, ¿no? Yo para determinados casos, dependiendo obviamente también las pericias o los peritos que son de cargo, ¿no?, del Ministerio Público, en todo caso del actor civil, dependiendo de la naturaleza de la pericia, yo realizo consulta a los especialistas que han emitido estos informes. Me explico. Si ese informe, en el caso que les comento, fue elaborado por un ingeniero civil, si yo necesitaría el aporte de otro ingeniero civil, ¿no?, para que me pueda esta persona, a partir de ese informe de control, decirme, no sé qué, doctor, a ese informe no tiene carácter técnico, no tiene carácter científico, porque no veo que se aplicó tal prueba, tal técnico, tal metodología. Sobre esa base, obviamente que yo formulo las preguntas. Ahora alguien dirá, doctor, pero ¿no hubiera sido mejor quizás ofrecer a ese ingeniero civil como un perito de parte? Sí, sería lo ideal, ¿no? Pero no en todos los casos de corrupción o lavado de activos u organización criminal, los acusados cuentan con recursos para contratar a un ingeniero de parte o a un perito de parte. Los que litigamos y ejercemos sabemos que ese tipo de pericias generalmente son bastante costosas. Incluso ni siquiera son en soles, llegan incluso a cobrarse hasta en dólares. Yo tengo un caso de lavado de activos, otro caso, está en trámite, ¿no? Donde justamente, ¿no?, el cliente optó, ¿no?, por obtener a un perito de parte para que nos formulara una pericia de parte para contradecir una pericia contable oficial, ¿no? Y resultó dicha pericia bastante onerosa, ¿no? Y en dólares incluso. Si el cliente puede asumir esa inversión, diría yo, más que un gasto, ¿no?, porque es para ejercer una mejor defensa en aras de conseguir el resultado, llámese un sobreseimiento, llámese o una absolución. En algunas oportunidades, si se da la oportunidad, hay que conseguir la mejor prueba posible, ¿no? Pero también puede darse el caso que el cliente no cuente con recursos, es decir, quizás tenga para solventar, ¿no?, los gastos de los abogados, pero ya no a nivel quizás de un perito de parte. En ese caso, bueno, la recomendación que les doy, y me imagino que ustedes también han optado en algunas oportunidades, es de todas maneras conseguir, ¿no?, el aporte o la evaluación o una consultoría, ¿no?, o un experto, o un especialista o un profesional, dependiendo de la naturaleza, ¿no?, de la pericia oficial que va a ser objeto de actuación probatoria. Bueno, eso es lo que yo hago y por eso que cuando se trate de este tipo de juicios orales, se da la oportunidad, ¿no? Varios se sorprenderán, pero el doctor Ellison, ¿cómo hace esas preguntas si no es ingeniero civil, ¿no? Justamente porque recibió la consultoría previa en relación al informe sobre el cual va a declarar determinado perito y sobre esa base se formulan, ¿no?, las preguntas correctas, ¿no? Continuemos. Siempre durante la exposición voy a dar esos alcances, ¿no?, desde mi experiencia o también quizás alguna jurisprudencia adicional, un acuerdo plenario, se los voy a mencionar para poder enriquecer la exposición, ¿ya? Dice, por ello, a través de la ley número 30.214, dice, ¿no?, de fecha 11 de junio del año 2014, se incorporó el artículo 201A del CPC, del Código Procesal Penal, dice, ¿no?, sobre la naturaleza de los informes de control de la Contraloría General de la República, señalándose que tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de mérito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal B del inciso 2 del artículo 326 del Código Procesal, o cuando, habiendo sido elaborados en forma simultánea con la investigación preparatoria,
sean ofrecidos como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradicción. En el presente caso, el informe especial número tal fue elaborado de acuerdo con lo dispuesto en las normas de auditoría gubernamental y el manual de auditoría gubernamental por una acción de control programada en el Plan Operativo 2014 de la Oficina Regional de Control Piura y sirvió de recaudo relevante para dar inicio a este proceso. Incluso acá, esta ejecutoria es bastante importante porque nos señala, ¿no?, en qué momento se puede obtener este informe de control, ¿no? Y en qué momento no se va a hacer uso de él y cómo también se puede incorporar al proceso penal. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, si me escuchan, gracias. Se señala, ¿no? A ver, siguiendo con esta misma ejecutoria, dice, entonces, la norma general de la retencia del trámite previsto en el artículo 180, inciso 1 del Código Procesal Penal, en el que las partes pueden presentar las observaciones de dicho informe pericial, guiándose por el principio de igualdad de las partes y de contradicción. Asimismo, en su actuación en el juicio, particularmente en el examen de los peritos, deben primar los principios de contrapericia. Es una prueba compleja que se compone de tres actos. Uno, la labor perceptiva del perito, que importa el análisis del material peritado. Dos, elaboración del informe pericial escrito. Y tres, explicación por el perito de la labor pericial en el penal. Es pues un hecho procesal evidente que más allá que equivocadamente se denomine documento al informe pericial y que se llame como testigo al auditor tributario, se trata todo ello de una prueba pericial. Y por tanto, más allá de todo formalismo enervante, así debe ser considerada y apreciada por el órgano judicial. Por consiguiente, excluir de eficacia probatoria al informe técnico de la SUNAT por su presunta falta de carácter pericial y su hipotética ausencia de imparcialidad, y además entenderlo como un documento y al auditor tributario que se somete a contradicción en el plenario de mero testigo, sin entender las diferencias entre un testigo, incluso un testigo técnico, y un perito, importó un quebrantamiento ostensible de las reglas del debido proceso, de las reglas de la prueba pericial y de la tutela jurisdiccional, al sostener en este último supuesto una conclusión indebida mediante una argumentación defectuosa, pura, irracional e insuficiente. De modo que ello consolida lo afirmado, más aún porque en relación con la pericia emitida por la Contraloría. ¿No? En este caso, ¿no?, lo que se estaba señalando era cuestionar, ¿no?, el proceso penal de las partes, ¿no?, frente a una pericia o informe pericial oficial, tiene la oportunidad de contradecirlo. Si tenemos la posibilidad de durante, ¿no?, durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria, podríamos presentar también una pericia de parte. Si se nos permite esa posibilidad, si nosotros consideramos que un informe pericial, sea de Contraloría o la SUNAT, por ejemplo, o cualquier entidad del Estado, ¿no?, nosotros observamos, ¿no?, que no se cumplen, ¿no?, con ciertos parámetros normativos, metodológicos, técnicos o científicos, nosotros tenemos la posibilidad, ¿no?, de presentar una pericia de parte. Se puede presentar eso durante todo el devenir de la investigación preparatoria. Incluso, ¿no?, en la etapa intermedia ya podemos también, adicionalmente a la presentación de una pericia de parte, también podríamos ofrecer a un perito
de parte, ¿no? Para que pueda declarar sobre una pericia de parte en un juicio oral. Y excepcionalmente, también tenemos la posibilidad en el propio juicio oral, a través, ¿no?, de la denominada prueba de oficio o complementaria. Es decir, hay varias oportunidades, ¿no?, en mérito al principio de igualdad de armas, en mérito al principio de contradicción, para poder cuestionar, ¿no?, sea en su contenido, sea en sus aspectos científicos o técnicos o metodológicos, determinada pericia oficial. Siguiente, por favor. A ver, siguiente, por favor. Ahí está, gracias. A ver, este es sobre un delito de negociación incompatible, ¿ya? La Casación 23/2016 y dice, un análisis conjunto de la normatividad procesal penal nos permite afirmar coherentemente que en principio la Sala Penal de Apelaciones está habilitada a una nueva valoración de la prueba pericial. Ojo, acá hablamos de un caso donde ya existe una sentencia, se ha presentado un recurso de apelación por alguna parte que se considera perjudicada o afectada con la decisión, y a través de esa ejecutoria nos precisa, ¿no?, que a nivel ya de un eventual recurso de apelación, ¿no?, se puede dar una nueva valoración de la prueba pericial. Y dice, conforme al inciso 2 del artículo 424 del Código Procesal Penal. En ese sentido, implicará, conforme al artículo 181 de dicho código, un examen o interrogatorio al perito, con la finalidad de obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos. Ah, qué gusto, colega, que nuevamente nos encontremos ahora en este tipo de actividad académica. Lo felicito, colega. Bueno, paréntesis aparte, ¿no? Bueno, ahora, por razones ya nítidamente profesionales, ya luego de aproximadamente unos 15 años de ejercicio como docente a nivel de pre y posgrado, luego de 15 años ya desde la pandemia, dejé la docencia. Para mí 15 años fueron muy bonitos, muy intensos, y ahora, bueno, abocado sobre todo a la capacitación de abogados, no sea a través del Colegio de Abogados o las instituciones o también colegios a nivel de provincias que nos han convocado, y sobre todo abocado al litigio. Es decir, ahora mi vida personal y profesional está abocada a un 90% abocada al litigio penal, solamente veo casos penales, ¿no? Y sobre todo a la capacitación de abogados. Y para mí es gratificante que ya con los años, ¿no?, pueda ver a muchos exalumnos de las diversas universidades que he podido dictar clases. El presentador se quedó corto, mencionó tres. Yo aproximadamente habré dictado en unas 6 o 7 universidades a lo largo de mi vida como profesor universitario. Bueno, ahora estamos en esta etapa, y siempre es gratificante en cada diplomado, curso, taller, ¿no?, cuando me puedo reencontrar con algunos exalumnos que ahora ya son colegas igualmente. Así que saludo cordial a todos aquellos que tuvieron, ¿no? En todo caso, que yo tuve la oportunidad y el gusto de ser su profesor, y ahora, bueno, su capacitador en este tipo de actividades académicas. Entonces, ¿no?, nos señala esta ejecutoria, ¿no?, que existe la posibilidad de una nueva valoración de la prueba pericial. Nos señala la base legal, dice, ¿no?, con la finalidad de obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión que se sostiene. Ahora dice, el examen o interrogatorio del perito será, dice, ¿no?, será de mayor necesidad si a nivel de segunda instancia se presenta un medio probatorio nuevo, que contradiga el peritaje realizado en primera instancia.
Acá nos pone una condición, es decir, ¿se puede dar una nueva valoración de la prueba pericial? Sí, pero nos pone una condición, dice, ¿no? El examen o interrogatorio de ese perito, dice, será de mayor necesidad si a nivel de segunda instancia se presenta un medio probatorio nuevo que contradiga el peritaje realizado en primera instancia. Doctor, en otras palabras, ¿qué nos están diciendo? Si yo considero, puede pasar, disculpen un poco la garganta que de la semana pasada estoy con una gripe, pero ahí vamos. A ver, vamos a suponer ya que nosotros no hemos sido los abogados en la etapa del juicio oral. Nosotros no hemos sido el abogado. Ha sido otro colega, sea varón o mujer, llevó el caso y muy probablemente lo han condenado a esta persona. Ahora, nosotros tomamos el caso en una segunda instancia. Nosotros con los conocimientos, con las pautas, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Y me imagino este diplomado es un paso más, ¿no? Dentro de su perfeccionamiento de ustedes, ¿no? Te dicen, a ver, vamos a revisar el caso. ¿Qué se ha actuado en el juicio oral? Se ha actuado declaraciones, testimoniales, han ido peritos. A ver, ¿qué peritos han convocado? Nosotros, dentro del conocimiento que tenemos, revisamos las pericias y advertimos, ¿no? Porque eso también ya parte mucho de la experiencia que uno va ganando en el tiempo, ¿no? En determinados delitos. Y revisamos una pericia y resulta, bueno, te dicen, esta pericia, según mi experiencia, le falta esto, esto, esto. Revisamos el acta o la grabación, ¿no? De la determinada audiencia donde ese perito declaró. Ahora vamos a ver si le preguntaron aspectos técnicos, metodológicos, científicos. Nada, ¿no? Quizás el colega, ¿no? Que afrontó la defensa de este ahora sentenciado, ¿no? No ejerció una defensa técnica eficaz, ¿no? Quizás le faltó por muchas razones, ¿no? No preguntó, no cuestionó de manera suficiente al PP. Pero usted dice, nosotros sí. Ya, pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para convocar a este perito, ¿no? Y cuestionarlo, ¿no? Ahora en la audiencia de apelación de sentencia. Está bien, yo puedo hacer recurso de apelación, puedo cuestionarlo, pero qué mejor que concurra el perito, este científico metodológico. Que mejor se manifieste en relación a los hechos o en relación al delito que ha podido acontecer, ¿no? Bajo esta premisa, ¿no? Surgen algunos puntos. Doctor, si la Corte Suprema nos da la posibilidad, ¿no? De que se pueda realizar una nueva valoración de la prueba pericial a partir de la presentación de una prueba nueva, como sería una pericia de parte, ¿no? ¿En qué momento esta pericia de parte, si es que no se presentó hasta la etapa intermedia, cuándo la podría ofrecer? Yo de manera particular les podría recomendar o señalar que cuando se trate de este tipo de pericias de parte, que por A o B razones no se pudo presentar hasta la etapa intermedia, pero yo quiero presentar en el juicio oral, pues justamente quiero desacreditar plenamente alguna pericia oficial, la recomendación es que más allá que se presente como una prueba nueva, que también se puede hacer, yo recomendaría que se haga como prueba de oficio o complementaria. O en todo caso, una pregunta que me han hecho es, doctor, si presento una pericia de parte como prueba nueva y me la rechazan, esa misma prueba nueva, que sería una pericia de parte, no presentada hasta la etapa intermedia, que la presenté como prueba nueva, pero que me fue rechazada, puedo, al finalizar el juicio oral, volver a presentarla, pero ahora como prueba de oficio. La respuesta es sí, sí se puede. Es decir, no porque ustedes presentaron la pericia de parte como prueba nueva y no se les admitió, ya no podían volverla a presentar como prueba de oficio. Pueden volverla a presentar. Doctor, pero
Ya hay un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, sí, pero lo que ocurre, estimados colegas, es que la base legal de dichas pruebas es totalmente diferente. A ver, de manera muy puntual, ¿ya? Un momento, por favor. Acá está. La prueba nueva, ¿no? Está regulada en el artículo 373 del Código Procesal Penal, mientras que la prueba de oficio complementaria está en el 385. ¿Y esto qué supone, doctor? Que como están en articulados diferentes y en momentos procesales diferentes, los requisitos obviamente también son diferentes. Recomendación, pueden postularla como prueba nueva, no se ha admitido, pueden volverla a postular como prueba de oficio. Doctor, y si como prueba de oficio, por obvias razones, tampoco me la admiten, ahí ustedes tienen la oportunidad de solicitar la reserva de esa prueba inadmitida y volverla a ofrecer ahora ante la Sala Penal de Apelación. Que como están viendo ustedes, ¿no? La Sala Penal de Apelaciones debería, ¿no? aceptar esta prueba nueva justamente para que quede habilitada a una nueva valoración de la prueba pericial. Importante esta ejecutoria suprema. Siguiente, por favor. Igualmente, si tienen alguna pregunta, vayan tomando nota y como les dije, ¿no? Al finalizar la exposición, pueden escribir la pregunta que ustedes consideren o en todo caso solicitar también el uso de la palabra y con gusto vamos a darle respuesta, ¿no? A lo que ustedes consideren, ¿ya? A ver, siguiente ejecutoria. Dice, la pericia es una prueba indirecta, pues proporciona conocimientos científicos, técnicos o artísticos para valorar los hechos controvertidos, no un conocimiento directo sobre cómo ocurrieron los hechos. Es decir, la pericia directamente, no va a representar lo que ocurrió, pero, dicen, pero nos va a aportar conocimientos científicos para comprender mejor el hecho, es decir, comprender por qué sucedieron los hechos o los acontecimientos de una manera o no de otra, o por qué actuó o no actuó, sea de carácter activo o omisiva, determinado imputado o acusado, ¿no? Dice el artículo 172, numeral 1, establece que la pericia procede siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado. En tal sentido, el artículo 173, numeral 1 del mismo código, prescribe que durante la etapa de investigación preparatoria, el fiscal o el juez pueden nombrar perito entre los que se hallen sirviendo al Estado y se señalen en el numeral 2 de dicho artículo los organismos del Estado a los que les compete desempeñar esta labor. Esto es el llamado perito oficial. Doctor, en otras palabras, ¿será perito oficial aquella persona con conocimientos científicos, técnicos o artísticos que sirve al Estado, tiene que formar parte del Estado, ¿no? Y en base a esa labor sobre determinado conocimiento, va a ser convocado, sea por el Ministerio Público o incluso por el propio órgano jurisdiccional, a actuar como perito oficial. Es decir, doctor, cualquier, entre comillas, ¿ya? Pero para ponerlo algo más real o concreto, doctor, cualquier documento que tenga como encabezado protocolo, informe o propiamente pericia, ¿no? Y que este documento contenga conocimientos científicos, técnicos o artísticos, y yo vea que ha sido elaborado por alguna entidad del Estado, yo ese documento lo tengo que considerar como una pericia. ¿Y quién lo ha firmado? Puede ser un ingeniero, puede ser un médico, puede ser un contador, puede ser quizás algún especialista, ¿no? Como un criminólogo, un criminalista, ¿no? Eh, Doctor, podría ser también, no sé, un especialista en derecho, no sé, derecho administrativo o en gestión pública también.
¿no? También, ahora, el detalle está que el documento, como estamos viendo, debió haber sido elaborado por alguna entidad del Estado, ¿no? Para poderlo considerar propiamente como una pericia. Y que en ese documento contenga, ¿no? Información o conocimientos de carácter científicos, técnicos o artísticos incluso, ¿no? Un paréntesis fuera de todo esto. Yo hace poco, ¿no? En un caso de usurpación, y incluso este caso todavía está en apelación, ¿no? Se convocó a un ingeniero civil, ¿no? Para determinar, en ese caso, ¿no? Ingeniero civil, determinó en todo caso la antigüedad de las modificaciones que se hicieron en un inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces, doctor, dependiendo el caso, dependiendo los hechos, ¿no? Se puede recurrir, ¿no? A un especialista, un experto, un profesional. Doctor, ¿y a ese ingeniero quién lo convocó? Lo convocó el Ministerio Público, ¿no? ¿Y a quién ofició? Ofició la UNI en ese caso, porque ese caso estaba en Lima Norte. Yo tengo otro caso, por ejemplo, de un caso de corrupción, ese caso que les comento es de usurpación. Tengo otro caso de corrupción en Lima Sur, donde, por ejemplo, se solicitó el apoyo, no recuerdo el nombre, de una universidad que está en Lima Sur. No es la autónoma, es otra universidad, no me acuerdo ahora el nombre, pero solicitó justamente porque el Ministerio Público necesitaba una pericia en un caso de corrupción donde habían varios delitos, pero estaba solicitando el apoyo justamente de esta universidad para la elaboración de una pericia oficial, ¿no? Entonces, en conclusión, colegas, ¿no? Cuando ustedes vean dentro de una carpeta fiscal o vean ya dentro de un expediente judicial, ¿no? El contenido y ustedes vean que en el contenido existe algún informe, algún protocolo o propiamente alguna pericia, ¿no? Van ustedes a advertir, ¿no? Que en su contenido no van a estar plasmados aquellos conocimientos científicos, técnicos o artísticos y que habrían sido expedidas por alguna entidad del Estado. Eso le va a dar la connotación propiamente de una pericia, ¿no? Dice, asimismo, el artículo 176 indica que el perito tiene acceso al expediente, si una vez que se nombra un perito, tiene acceso al expediente y demás evidencias que están a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estime convenientes para el cumplimiento de su cometido. Miren, sobre esto les cuento otro caso. Ya dirán, doctor, yo les dije, ¿no? Que la mejor forma de cómo, bueno, yo por lo menos es la metodología que yo tengo de enseñanza en estos últimos años, es de alguna otra manera confrontar lo que está en la jurisprudencia con lo que uno, a partir de eso, aportar, ¿no? Dentro de la experiencia. Yo tengo otro caso, ese está un poco más al sur, ya ese caso está ahorita en Ica, un caso de corrupción también, un caso de peculado, ya. Se emitió un informe, ¿no? Era un informe es un informe de Contraloría, y lo particular de ese caso es que se estaba cuestionando, ¿no? El tema de una obra, ya no voy a dar más datos porque ahí de repente van a identificar y ese caso todavía no ha acabado y bastante conocido ahí en Ica, y resulta, ¿no? De que hace poco, hace unas creo 2 o 4 semanas, que declaró un contador, ¿no? Que había elaborado justamente este informe, ¿no? Y resulta que en varios pasajes, ¿no? Del informe se hacía mención al expediente técnico de la obra. Cuando se le preguntó, porque ese es un caso que ya ocurrió hace un poco más de 8 o 9 años atrás, y resulta que le preguntamos, ¿no? Porque habían consignado el informe técnico. Entonces le preguntamos, pero usted tuvo acceso justamente al informe técnico, ¿no? Para elaborar su informe pericial, ¿no? Y él señaló que no. Él dijo, no, yo no tuve acceso al expediente técnico, tuve acceso al contrato, a las bases del contrato. Usted nunca tuvo acceso al informe técnico, no. ¿No? Él en su informe a su vez hizo mención, ¿no? A otros informes, a otros documentos. Entonces él señalaba, no, sí, pero yo tomé como referencia otros documentos, otros informes.
donde en esos informes sí habrían tomado en cuenta el expediente. Entonces, la judicatura, ni siquiera el Ministerio Público y los otros menos, porque sencillamente no nos convenía, ¿no? Entre comillas, dentro de la teoría del caso. Entonces, ni siquiera el Ministerio Público, pero el órgano jurisdiccional, porque ya justamente estaba por culminar el juicio oral, ¿no? El órgano jurisdiccional decide actuar prueba de oficio, ¿no? Y el órgano jurisdiccional decide, pues, ¿no? Que el Ministerio Público consiga, ¿no? El expediente técnico, ¿no? Los informes, ¿no? Los documentos que se habían hecho mención en ese informe pericial, ¿no? Y resulta, ¿no? Que ya eso es un tema que, bueno, escapa en este caso a todas las partes involucradas en este caso, pero resulta que por el proceso de contratación, ¿no? Que no habíamos tenido acceso a ninguna de las partes, resulta que por el proceso de contratación no había sido necesaria la presencia o que se ha tomado en cuenta el expediente técnico. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Si para ese proceso de contratación nunca fue necesario un expediente técnico, los documentos, los informes a los que se han hecho mención, solamente señalaron el expediente técnico, pero nunca lo estudiaron en su contenido. Entonces, en ese caso, prácticamente el informe pericial, pues, ¿no? Se encuentra debilitado, pues, ¿no? Pues justamente en el informe técnico hay aspectos específicos, ¿no? De la obra que nunca se van a poder saber, ¿no? Inclusive el Ministerio Público ofició, en ese caso, al gobierno regional, y el gobierno regional tampoco le contestó al Ministerio Público de que no obra el expediente técnico. Habría que ver si no hubo el expediente técnico, cómo así se aprobó dicha obra. Y si les contara, ¿no? Esta es una opinión, por si acaso, a los que puedan estar inscritos a este diplomado del Ministerio Público, voy a decir una opinión, porque eso no está en libros ni en ejecutorias, puedan ser una opinión, pero a mí me parece inconcebible, miren, esa obra era de 44 millones de soles, es decir, y después de 10 años, porque yo incluso tomé el caso también tiene varias aristas, yo lo tomo el caso en apelación, es decir, a mi cliente ya lo habían condenado, nosotros nos apersonamos en apelación, logramos que se anule la sentencia, ahora estamos en un segundo juicio oral, y resulta, pues, no, a mi entender, que ese proceso de contratación tuvo ciertas irregularidades. Pero yo digo, ¿no? Si existieron las irregularidades, y más aún, ¿no? Porque hablamos de un contrato de más de 40 millones de soles, ¿por qué no se investigó ese caso, ese contrato o esa contratación de más de 40 millones? ¿Y por qué terminó investigándose un caso por el que estamos y donde hemos descubierto todos que el perjuicio patrimonial al Estado solamente era de 15.000 soles? Es decir, hemos hecho dos juicios orales en un caso, ojo, sin desmerecer los montos, porque alguien me dirá, autor, pero así sea un sol puede ser delito. No lo niego. Pero yo digo, ¿no? Dos juicios orales, todo el tiempo que ha conllevado, todo el esfuerzo, dedicación, partes, fiscalía, poder judicial, por 15.000 soles, cuando quizás se pudo investigar otro caso, de por medio habían 44 millones de razones, y si les cuento en provincia, he podido ver algunos casos de corrupción por 10.000 soles, 4.000 soles, y a veces, disculpen que voy a decir esto, pero yo a veces los domingos me indigno cuando veo que en este caso, los órganos de investigación de los diversos medios de comunicación ponen a conocimiento casos de corrupción por millones, ¿no? Y por otro lado veo en la realidad que se investigan casos por 10.000 soles o 15.000 soles. A mí, como ciudadano, más que como abogado, me llama mucho la atención. Ya, voy a dejarla ahí, como dicen mis amigos argentinos, voy a dejarla ahí picando, ¿no? Pero me deja que pensar, ¿no? Alguien dirá, doctor, pero si
Y si usted ve ahora, podrían investigar ese caso de 44 millones, ¿no? El problema está el tiempo. El tiempo es que para ese caso prácticamente ya el delito prescribió. Es decir, si algo turbio hubo ahí, eso va a caer en nada. Yo recuerdo otro caso hace muchos años, un caso que, ese caso sí les puedo comentar, pero ya concluyó, está firme y demás. Fue un caso de unos profesores, también por peculado, en el gobierno aprista, ¿no? Con el señor expresidente que esté con Dios, así esperamos todos, o dónde estará, ¿no? Esperemos que esté por lo que hizo, cada uno sabe lo que ha hecho el señor Alan García, ¿no? Fue un caso bastante sonado, un grupo de profesores, incluso recayó creo hasta, no hubo investigación del ministro, pero sí de altos funcionarios del Ministerio de Educación, y para mí ese caso sí, y lo dio con orgullo, porque yo lo que logré fue que por lo menos a mi cliente y a otros profesores o directores del Ministerio de Educación fueran absueltos y que se investigue. El propio juzgado, el propio órgano jurisdiccional ordenó que se investiga a los que, a mi entender, y eso lo postulamos durante todo el juicio oral, a los que realmente fueron culpables y a los que realmente se apropiaron del dinero del Estado, ¿no? Y yo siempre, ese caso siempre lo menciono y me siento muy orgulloso, porque no es que solamente logré que mi cliente sea absuelto, sino que vaya más allá y que sea investigado a los que realmente sí fueron culpables y que se apropiaron del Estado. Este caso que, bueno, ya está por concluir, nos queda solo los alegatos finales, que va a ser la próxima semana. Desgraciadamente, aun cuando lo pueda mencionar y todo lo demás, por el tiempo quizás ya se va, podría, digo yo, presentar, ¿no?, algún tipo de situación de impunidad. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Pero, como dicen, nosotros los abogados no podemos estar ajenos a lo que ocurre también en nuestra realidad. Siguiente, por favor, y para que se den cuenta, ¿no?, cómo el perito debe tener acceso a la información. No solamente es el perito recojo, ¿no?, tal informe, tal documento, que a su vez puede señalar algún tipo de documentación especial. En ese caso, el perito puede recurrir, ¿no?, a través del Ministerio Público o el órgano judicial. Sé que acá falta esto, hay que acceder a esa información. El Ministerio Público, en este caso, siendo un perito oficial, debería, ¿no?, conseguir la mejor información y documentación al perito oficial para que pueda elaborar la mejor pericia posible. Siguiente, por favor. Siguiente, PPT. Gracias. Ya estamos a la mitad, ya estamos avanzando. Siguiente, PPT, por favor. A ver, dice, el acuerdo plenario 4/2015 señala en el segundo párrafo de la capítulo 11 que en el caso de pericias institucionales se propicia la validez prima facie de sus dictámenes e informes, sin necesidad en el juicio oral, siempre que no hayan sido objeto de impugnación expresa, en cuyo caso han de ser sometidos a contradicción en dicho acto, como requisito de eficacia probatoria, siempre que ésta no sea meramente retórica o abusiva. En cambio, para impugnar la legalidad de la prueba, existen mecanismos y etapas preclusivas en el proceso, como por ejemplo la audiencia de tutela de... la siguiente PPT, por favor, si me están escuchando en coordinación. Ya, no, un antes, un antes. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en la PPT novena. En la novena estamos. Un antes, por favor. Ahí está. Perfecto, gracias. Sí, ya nos falta poquito, ya vamos a terminar. A ver, este acuerdo plenario es importante porque dice, ¿no?, diferencia dos aspectos de las pericias que debemos tomar en cuenta. Uno, dice, uno es el momento de cuestionar el valor de la pericia, el contenido. Y otro momento es la legalidad, es decir, si ha cumplido o no los requisitos
legales, ¿no? Para que sea incorporada, admitida a un proceso o propiamente un juicio oral para su valoración. Una cosa es la valoración y otra cosa es el momento de su admisión que se vincula en este caso con la legalidad, ¿no? Y nos señala, ¿no?, que hay momentos para cuestionar la legalidad del medio de prueba. Uno de ellos, dice, por ejemplo, la audiencia de tutela. Es decir, si durante la investigación preparatoria nosotros consideramos que determinada pericia oficial hubiera sido obtenida sin seguir, ¿no?, el debido proceso, el debido procedimiento, sea en el nombramiento del perito, sea en el traslado de la pericia oficial, sea en cómo se obtuvo la pericia, ¿no? En ese caso nosotros podemos impugnar la legalidad de esa pericia. Pero hay momentos. Uno sería la tutela. ¿Cuál sería el otro momento? En la etapa intermedia. En la etapa intermedia también podríamos oponernos, es decir, presentar un escrito de oposición a la pericia oficial para que no se admita por un tema de legalidad conforme los supuestos que puede indicar. Pero otro momento ya es el valor de la pericia. ¿Qué significa? Y hay un detalle, dice, habla de la preclusión, es decir, si un medio de prueba, llámese una pericia oficial, fue admitida, es decir, se hizo el control o el denominado saneamiento probatorio en etapa intermedia y se admitió la pericia oficial, y yo después, ¿no?, ya en el juicio oral, ¿no?, cuando lea el auto de enjuiciamiento, revise el cuaderno de debates o el expediente judicial, ¿no?, y advierta, ¿no?, que esa pericia oficial, ¿no?, fue obtenida de manera ilegal o hay vicios en su procedimiento, en su obtención o lo que fuese, ya no hay forma de que no se actúe. Es decir, esa prueba se tiene que actuar. Se tiene que actuar. Ya, ahora, y más aún, dice, ¿no? Dice que nos cita este acuerdo plenario 4/2015 y nos señalan que inclusive en el caso, dice, ¿no?, en el caso, dice, que no haya sido objeto de una impugnación expresa, es decir, vamos a suponer que por OB el perito oficial no concurre al plenario. Ya, es decir, el perito oficial no ha concurrido. Por múltiples razones, porque quizás ya no forma parte de la institución, ¿no?, quizás ha fallecido, o porque yo recuerdo un caso hace algunos años que era una pericia en criminalística, creo, no me acuerdo, una pericia, eh, creo que era en el órgano, en la oficina de alta tecnología de la policía, creo, que ocurrió un caso, un hecho particular que parece que toda la oficina estaba involucrada en actos de corrupción. Entonces, no había ni un perito, pues. Entonces, en el juicio oral se solicitó a la oficina de tecnología para que o concurra el perito que emitió u otro perito de la misma oficina o la entidad, ¿no? Pero se daba esa situación que todos los peritos estaban investigados por actos de corrupción. Entonces, no había quien concurra. La defensa en ese caso podría pensar, ¿no? Entonces, esa pericia, que si bien la norma permite su lectura, pero ya no tendría el mismo valor, ¿no? Debería ser entendida como un documento, más no como una pericia. Sin embargo, este acuerdo plenario señala que aún, dice, ¿no?, aún cuando este informe pericial, por diversos factores, ¿no?, no se llega a ratificar, no se llega a actuar en juicio oral, en este caso con el interrogatorio del perito oficial, eso no significa que carezca de valor probatorio, porque, dicen, ¿no?, que para cuestionar, ¿no?, el valor probatorio de esta pericia, ¿no?, tendría, ¿no?, debió haberse en todo caso manifestado, ¿no? Dice, siempre que no hayan sido objeto de impugnación expresa, dice, en cuyo caso ha de ser sometidos a contradicción. En otras palabras, doctor, ¿qué pasaría si se da lectura a la pericia oficial y la defensa del acusado no realiza mayor observación o cuestionamiento técnico, científico, no lo sé? Entonces, en ese caso,
esa pericia o ese informe pericial tendría pleno valor probatorio. Claro, pleno valor probatorio. Entonces, doctor, eso significa que si en un caso una pericia oficial no se llega a ratificar, o en todo caso no declara, ¿no?, el perito o la persona designada por la entidad del Estado para que pueda declarar sobre ese informe pericial, si la defensa técnica, en este caso de la parte acusada, no cuestiona dicho informe pericial desde lo técnico, desde lo científico, desde lo metodológico, quiere decir que esa pericia tiene pleno valor probatorio para efecto, sea de una condena o eventual absolución, ¿no? Siguiente, por favor, ahora sí. Ya, gracias. Dice, al respecto es necesario acotar que la prueba documental es autónoma a la pericial, lo que se estaba indicando. Dice, en esta última, la pericial, se valora el informe con base en su contenido y los criterios establecidos en el fundamento 22º del Acuerdo Plenario 4/2015, entre los cuales se señala que deben aportarse con el dictamen pericial los documentos utilizados para elaborarlo y la explicación de cómo se utilizó, que es justamente lo que ha pasado en el caso que les he indicado. Dice, el artículo 177, numeral 1 del Código Procesal Penal dispone que una vez elaborado el informe pericial oficial, se notifica a las partes en el proceso, las cuales pueden designar perito de parte, quien está facultado para presenciar las operaciones periciales del perito oficial y puede formular sus observaciones en el plazo de 5 días. Ojo, acá hay un paréntesis muy pequeño, ¿ya? Mucho se dice, ¿no?, y eso sobre todo pasa en etapa intermedia, ¿ya? Que por obvias razones hay una o varias pericias oficiales, ¿ya? Pero durante la investigación preparatoria nunca se designó un perito de parte, por múltiples razones. Pero en la etapa intermedia sí se ofrece un perito de parte para un eventual juicio oral. Y resulta que el Ministerio Público, ¿no?, nos saca este artículo 177 para oponerse a la admisión y nos dice, y mejor dicho, señala en audiencia, ¿no?, sobre todo en etapa intermedia, de que no debería admitirse al perito de parte porque cuando se nombró el perito oficial, la defensa tuvo la oportunidad de nombrar un perito de parte, pero no lo hizo. Por tanto, ya precluyó su oportunidad. ¿Ese tipo de argumento es correcto? No, no, porque la norma dice que pueden designar, no te dice debe, pueden las partes ante el nombramiento de un perito oficial, en este caso, delito de corrupción, delito de lavado de activos o el delito que fuese en general. Lo que se dice la norma es que la parte contraria o las otras partes, no necesariamente contraria, puede ser el tercero civil o el actor civil, puede designar un perito de parte. Si lo tiene a bien, lo designa. Pero si es que no lo designó, no significa que no lo podría ofrecer en la etapa intermedia para el juicio oral. La norma no dice, esta es la única oportunidad, ni dice solo, ni dice tampoco debe. Se pueden. O sea, que quede claro eso, colegas, ¿ya? Y si algún fiscal, puede ser, ¿no?, se opone a la admisión y les lee este artículo, ¿no?, de una interpretación literal, ¿no?, dice, ¿no?, pueden designar, es facultad de las partes designar o no al perito. Dice, en esta etapa, se puede objetar la legalidad de la prueba oficial por su elaboración con base en documentos que no son de conocimiento de las partes. Miren, esta ejecutoria es muy importante porque nos está señalando, ¿no?, en qué supuesto se puede cuestionar la legalidad de esta pericia oficial. Y dice, ¿no?, que si en la pericia, ¿no?, se señala que esa pericia se elaboró en virtud a tal o cual documento, ¿no?, esos documentos señalados, invocados, precisados y que fueron objeto de análisis,
científico, técnico, metodológico en el informe pericial han debido ser de conocimiento de las partes. Doctor, y una pregunta, ¿y qué pasa si esos documentos no están, que se han hecho referencia en esa pericia oficial? ¿Qué pasa si esa documentación no está en la carpeta fiscal? Eso podría conllevar a cuestionar la legalidad de esa pericia y sobre todo solicitar su exclusión. Porque lo que nos está señalando la Corte Suprema es bastante claro, dice, la, la base de los documentos tienen que ser de conocimiento de las partes. Es decir, el informe pericial debe estar acompañado de todos los documentos que se han utilizado, que se han analizado para emitir dicha pericia oficial. Y eso tiene que estar en la carpeta fiscal. Pero si la fiscalía me dice, señor abogado, le pongo de conocimiento el informe pericial tal, y leo el informe y señala el documento, se hace referencia a otro informe, a tal documento, a tal otro documento, a una carta, a un oficio, y yo digo, ya, pero ¿y dónde están esos documentos? ¿Está en la carpeta? Reviso la carpeta. Oye, pero en la carpeta tampoco están. Entonces ya, eso puede significar el cuestionamiento de la legalidad del informe oficial. ¿Ya? Siguiente, por favor, que es justamente lo que ha pasado en el caso que les comenté de ICA, ¿no? Tal cual. Doctor, pero usted ya no puede cuestionar la legalidad. Ya no, pues porque ya precluyó. Yo no lo hice porque ya les he contado, ¿no? Yo aparecí recién en la etapa de apelación en el primer juicio oral. En todo caso, la defensa que en su oportunidad tuvo esa persona debió haber advertido esa situación y debió haber solicitado la exclusión de esa pericia oficial, ¿no? Pero no se hizo, se admitió y estamos en juicio oral y como hemos visto también en otra ejecutoria suprema, se tiene que valorar. Ya los jueces al momento que emitan la sentencia, ¿no? Porque también hay que hacer referencia a este artículo del Código Procesal Penal, es decir, doctor, es decir, una pericia entre comillas ilegal, pero que no se solicitó su exclusión en su momento, igualmente tiene que ser actuada, claro, se ha admitido, tiene que ser actuada. Lo que ocurre es ya el momento que los jueces, el momento de valorar, ¿no? Podrían, ¿no? Aplicar lo establecido en el artículo 159 del CPC. Dice, el juez no podrá utilizar directa o indirectamente las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, se habría vulnerado el principio de legalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente PPT. Y estamos, ya, ahí nomás, gracias. Dice, siguiente, dice, empero, elaborar sobre esos mismos documentos una pericia de parte implica que las partes han tomado conocimiento de esto, lo que les ha permitido realizar las observaciones y dejar las constancias que su técnica les hace. Obviamente, ¿no? Si la pericia oficial tomó como referencia de esos documentos, ¿no? Tienen que ser de conocimiento de las partes para que también cuando las partes consideren presentar una pericia de parte, nuestro perito de parte haya tenido una oportunidad también de consultar con los documentos sobre los cuales se ha sustentado la pericia oficial. El que la prueba pericial oficial sea admitida como tal en la etapa intermedia sin objeciones de las partes, desautoriza cualquier reclamo posterior respecto a su legalidad y validez. Es decir, en juicio oral yo no podría solicitar la exclusión, por ejemplo. No, se tiene que actuar. Se tiene que actuar esa prueba. Ahora, ya tomando en cuenta el artículo 159, ya dependerá del juez si la utiliza o no al momento de emitir la sentencia. Y dice, el que la documentación que la sustenta haya estado a disposición de las partes, evita la indefensión. Correcto. No es necesaria la organización de cada uno de los documentos para que el informe pericial adquiera validez. Correcto. Por lo que no es de recibo restar mérito probatorio a la pericia oficial por no haberse introducido formalmente al juicio dichos documentos. Claro, porque hay que diferenciar la prueba documental de la prueba pericial, que eso también ya hemos visto. Tal razonamiento no solo vulnera el derecho a la prueba, sino a la debida motivación. En tanto en cuanto estos mismos documentos
sustentaron la pericia de parte. Es decir, el cuestionamiento de la defensa en este caso era, ¿no? La pericia oficial toma en cuenta determinados documentos, pero esos documentos no fueron ofrecidos como medios de prueba. ¿Ya? Entonces, habría un cuestionamiento, lo que dice la Corte Suprema, no, porque incluso señala que la pericia de parte que también se presentó, también toma en cuenta los mismos documentos, que no fue objeto de observación alguna por los tribunales de instancia. Ya, siguiente, por favor. Ya, gracias. Ya, este es ya otro caso, ¿no? Este es un caso en Huancavelica, dice, ¿no? El juzgado penal hizo mención, en un caso especulado, dice, hizo mención a la pericia de parte, Poliostar, dice, si bien denominó a este último, como dice, ¿no? Con patente error testigo experto, ello en modo alguno importa un vicio con entidad tal que determine la nulidad de la sentencia. Dice, se está propiamente ante un perito que como tal fue designado por la parte acusada, es un perito de parte, emitió su dictamen pericial y lo explicó en el acto oral. El testigo experto, testigo perito o testigo técnico son denominaciones sinónimas. Es una persona que es designada por las partes por órgano judicial y que conoce de los hechos por alguna circunstancia o motivo específico, generalmente casual o por alguna vinculación con los hechos, los cuales detalla o expone a partir de sus conocimientos especializados. Entonces, lo que nos señala aquí, hay que diferenciar al testigo experto del perito. Doctor, ¿y cuál es la diferencia básica? La diferencia es lo que hemos visto durante todo este tiempo, que vamos casi 1 hora y media. Lo que ocurre es que, y lo hemos precisado, el perito declara en mérito a un informe, a una pericia, a un protocolo. La denominación es irrelevante. Es decir, declara en mérito a un documento con cualquiera de las denominaciones que hemos señalado. Y lo que declara son conocimientos, conocimientos técnicos, conocimientos científicos, incluso, ¿no? Hasta culturales, puede ser. Sí, explica determinado conocimiento. Y hay un dato más, este conocimiento no guarda relación directa con el caso. Sí, directamente, no necesariamente, directamente te representan los hechos. Lo que pasa es que esta pericia nos brinda conocimientos para la mejor comprensión del caso. En los ejemplos que les he podido dar, en el caso del contador, en el caso del ingeniero, ¿no? Nos da pautas para entender mejor el caso, ¿no? Para entender si realmente en una obra hubieron o no hubieron irregularidades. Por ejemplo, en otro caso, ese caso sí es en Lima Norte, otro juicio oral, el supuesto defecto fue porque el asfaltado de una obra, de, un, de una calle, supuestamente había una diferencia, un defecto de 1 pulgada. 1 pulgada. Menos, incluso hoy día otro testigo experto, porque no es perito, no elaboró un informe, sino es testigo experto porque emitió una acta de verificación de la obra, ¿ya? Entonces, esta persona que elaboró el acta de verificación fue convocado como testigo experto, no fue convocado como un perito. ¿Por qué, doctor? Porque él no elaboró un informe. Si él, ya, doctor, pero ¿por qué en todo caso está participando en el juicio oral? Por lo que dice ahí, lo que está indicando la ejecutoria, dice, conoce los hechos, dice, por una circunstancia o motivo específico, generalmente casual, es decir, esta persona en algún momento designada por una municipalidad fue a verificar una obra. Esta persona, testigo, experto, esta persona era un ingeniero civil, ¿no? En su vida quizás iba a imaginar que por realizar esa verificación, después de años, porque esa obra fue el año 2017, estamos en 2024, ¿ya? Sin imaginar que después
dicha obra iba a ser sometida a un cuestionamiento de carácter penal. Y de manera circunstancial, ¿no? El dijeron, sé qué, anda a verificar esa obra. Y va y verifica. Y él, este ingeniero, señala, ¿no? Que habría una diferencia de menos de 1 pulgada y que ante ese defecto debía subsanarse y ejecutarse una garantía en relación a la obra. Que en ese caso incluso la empresa contratista subsanó dicho defecto de esa media pulgada de asfaltado, ¿no? En el suelo de una pista. Entonces, ahora en el juicio oral le hemos hecho algunas preguntas técnicas, ¿no? ¿Cómo usted determinó que el defecto era por menos de 1 pulgada? Y él nos explicó, ¿no? Que hay una serie de pruebas. Pues acá tengo algunas para ver, para compartirlas. A ver. Ah, ya, él señalaba, ¿no? Que había una técnica de muestreo civil, después señaló que hay una prueba de diamantina, ¿no? Entonces, y él señalaba que con estas pruebas se pueden determinar, ¿no? Si hay alguna diferencia, ¿no? De las pulgadas. El problema de este testigo no es que la supuesta deficiencia, ¿no? Porque él dice, no, ya, pero usted en base a qué llega, ¿no? A hacer esa verificación. Ah, porque me mandan una carta, donde en esa carta se señalaba que habría una deficiencia en la obra y por eso me mandan a verificar. Pero para determinar esa cantidad menor a 1 pulgada de asfalto, ¿no? El detalle es que este testigo no contó con el expediente técnico y en la carta tampoco se hace mención al expediente técnico. Entonces yo le preguntaba, entonces, si no había expediente técnico, ¿cómo usted pudo determinar que había un defecto en la obra de menos de 1 pulgada? Y él me dice, no, yo me basé solo en la carta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al que hizo la carta, que también está citado como testigo experto, ¿no? Porque esa carta también fue elaborada por un especialista. Doctor, pero son especialistas, entonces, son peritos. No, no son peritos porque no han elaborado informes técnicos. Esta persona que ha hecho un acta, el otro testigo que ha hecho una carta, y por ahí creo que vi también un oficio, que eso lo ha suscrito, creo, un contador, sí, un contador. ¿Todos ellos qué son? Son testigos expertos. Han tenido relación con el caso, ¿no? De manera casual, por algún tipo de vinculación, porque todas estas personas eran funcionarios de una municipalidad, ¿no? Pero no son peritos, son testigos expertos. ¿Y por qué no son peritos? Porque no elaboraron informes, protocolos, dictámenes o propiamente pericias. Por eso que no son peritos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya nos faltan 3 más nomás. Ahí nomás, por favor. Gracias. Ya, este es otro caso, ya de colusión, dice. Cabe acotar que el informe técnico oficial especializado de la Contraloría tiene la calidad de pericia institucional que ya lo hemos visto, fue ofrecido como elemento probatorio e incorporado debidamente al proceso penal para su contradicción y valores. Empero, los órganos jurisdiccionales, primera y segunda instancia, no realizaron ningún análisis ni contradicción desde la perspectiva propia del agravio civil sobre el informe en mención referente a los daños, perjuicio económico. Yo recuerdo un juicio de, eh, sí, no me acuerdo el delito, pero fue en la Corte Nacional, donde justamente el cuestionamiento era un informe de Contraloría, si más no recuerdo, y el cuestionamiento era porque para nosotros, con ese informe, no se podrían acreditar los daños, ¿ya? Ahora miren lo que dice la Corte Suprema, dice, ¿no? Ese argumento, en un caso, tanto en primera y segunda instancia, tomaron esa misma postura, ¿no? Que estos informes de Contraloría, dice, ¿no? No, no habrían sustentado, ¿no? El agravio civil, dice. Y señala, tampoco se efectuó un análisis valorativo de con la exposición de los resultados obtenidos y los criterios adoptados, dice. Exigencia prevista en el inciso 1 del artículo 158 del Código Procesal Penal. Desde el punto de vista de la responsabilidad civil, teniendo en cuenta que el estándar de prueba es diferente para la responsabilidad civil
que para la responsabilidad penal. En conclusión, una pericia, dato importante, una pericia puede ser útil tanto para acreditar la responsabilidad penal como para acreditar la responsabilidad civil. Es decir, no necesariamente porque la pericia sea postulada por el Ministerio Público, no necesariamente esa pericia sirva única y exclusivamente para acreditar la responsabilidad penal, sino que también puede ser utilizada, más aún si se ha postulado en este caso por el actor civil, sí puede ser valorada para efectos de acreditar la responsabilidad civil. Más aún, que todos debemos tomar en cuenta, ¿no?, que el juicio de reproche penal es totalmente el juicio de reproche civil. La responsabilidad civil, así como la responsabilidad penal tiene su tipicidad, su antijuricidad, su culpabilidad, la responsabilidad civil también tiene sus elementos. Tiene su nexo de causalidad, tiene su acción ilícita, tiene su antijuricidad, tiene los daños. Es decir, cada responsabilidad tiene sus propios elementos constitutivos. Y una pericia que puede servir para acreditar la responsabilidad penal también puede ser útil para acreditar la responsabilidad civil. Siguiente, por favor. Gracias. A ver, este es un caso de colusión y es otro caso en el Cusco. Dice, no conforme al informe especial, dice 00 tal, dice, es clave advertir. Uno, el valor asignado a los bienes, lo que se pidió por el área usuaria, dice, lo que se contrató y pagó, y lo que resulta del costo real de los bienes. Se consideró a tal empresa el único postor que alcanzó el puntaje mínimo requerido en las bases. El comité no desconocía lo requerido por la División de Seguridad Ciudadana, pues participaron en los actos previos del proceso de selección. Por lo menos 2 de sus integrantes y el presidente del comité también conocía dicha información como ocasión de su intervención en la elaboración de las bases. Además, tuvo la oportunidad de advertir el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Pese a ello, no emitieron cuestionamiento alguno y otorgó la buena pro a determinada empresa, cuando correspondía declarar desierto el proceso. Al no existir propuestas válidas, la citada empresa no adjuntó un documento obligatorio en su propuesta técnica y en su propuesta económica ofertó menos de las unidades de radios portátiles requeridas, a la vez que presentó un monto superior por cada unidad de linterna, de suerte que el perjuicio ascendió a 17.390 soles. Ahora, dice, el consentimiento de la buena pro debió efectuarse en el plazo de 5 días hábiles de su otorgamiento con arreglo al artículo 77 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero, en el presente caso, el consentimiento se otorgó a los 22 días hábiles. Por ley del 5 fue a los 20. Lo que además significó que la empresa tuvo un plazo mayor, plazo para la entrega de bienes. El pago, una vez recibida la mercadería, ascendió a 55.820 soles en virtud del cheque tal. En consecuencia, se pagó un mayor precio de 17.390 soles. A ver, ojo, sobre todo en los casos de corrupción, recordemos que no hay prueba directa. En este caso, el pacto colusorio generalmente, no tiene prueba directa. Pero eso no significa que a través de un informe, y ya dijimos que generalmente las pericias son prueba indirecta, de un informe, en este caso una pericia, contenga indicios, contenga datos, contenga hechos objetivos, ¿no? Y que a partir de esos hechos objetivos o a partir de esos datos podemos inferir la comisión de un delito. En este caso, por las irregularidades que han sido señaladas en ese informe especial, ¿no? Es evidente que la inferencia sería que eh, existió un pacto colusorio. Siguiente, por favor.
Ya, ahora vamos a un caso de lavado de activos, ¿ya? A ver, esta casación, ¿qué nos dice? Dice que ahora bien, parte del material probatorio disponible fueron las pericias aportadas por la Procuraduría y por la encausada tal. Y en el plenario se realizó el debate pericial, en este caso hubo un debate pericial, ¿ya? Dice, el detalle del debate pericial consta en los folios tal y tal de la sentencia. Empero, cuando se realizó la valoración probatoria respecto de la situación jurídica de la encausada, no se efectuó un juicio de atendibilidad de ambas pericias para determinar a cuál de ellas debe concedérsele mérito probatorio y por qué. En todo momento se hace mención a la pericia de la Procuraduría. Llama la atención que el perito de la Procuraduría Pública señaló que tuvo limitaciones en la información revisada porque no accedió a la carpeta fiscal, mientras el perito de la recurrente afirmó contar con más información y que ésta corre en el expediente. Pero en el décimo fundamento jurídico no se dice nada sobre la pericia de parte. Cabe señalar desde ya que no se trata únicamente de dar cuenta de lo que cada perito expresó en el plenario, pues lo esencial es que se precise. Ojo, es un dato importante cuando hay pericia oficial y pericia de parte. Dice, no se trata únicamente de dar cuenta de lo que cada perito expresó en el plenario, pues lo esencial es que se precise cuál de las pericias es la que realiza un aporte consistente, sólido y científica y técnicamente idóneo para esclarecer los hechos. Aquí un paréntesis, y es un poco a lo que eh, dije al inicio de la exposición. Yo particularmente, y estoy seguro que en algún momento vamos a cruzar nuestros caminos con algunos de ustedes, ¿no? En una audiencia, juicio oral, lo que fuese, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que particularmente cuando yo tengo que interrogar a un testigo experto o a un perito propiamente, ¿no? Las preguntas, por lo menos que yo formulo, siempre van a ser sobre todo preguntas de carácter técnico, metodológico, científico. ¿Y eso por qué? Porque eso es lo esencial. ¿Sí? Eso es lo esencial. ¿Sí? Como dicen, yo sé que, ¿no? Y respeto, ojo, respeto, ¿no? Yo sé que cada abogado puede tener su técnica, su manera de interrogar, que eso es otro tema, ¿ya? Sobre eso yo no quiero, no voy a decir más al caso. Y yo sé que algunos abogados buscan, ¿no? Una palabrita para esa palabrita preguntar, pero más que buscar la palabrita o la frase, lo que se dijo, más allá de eso, nos tenemos que centrar en aspectos técnicos, científicos, metodológicos. Yo sé, ¿no? Que usted dirá, doctor, sí, pero yo no soy pues ingeniero, contador, un experto, yo soy abogado, ¿no? Igual que usted, ¿no? Claro, pero también, ¿no? Si realmente, y con sus palabras, ¿ya? Si realmente queremos ir, como dice, a una confrontación, por no decir un término bélico, una confrontación a un juicio, si queremos tener opciones de ganar el juicio, hay que ir con todas las armas necesarias. Y en ese caso, si yo veo en mi auto de enjuiciamiento que hay peritos y yo reviso las pericias sobre las cuales van a declarar los peritos, y estos peritos son ingenieros, contadores, administradores, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que vincularme al conocimiento de ese tipo de personas. Para eso, puedo buscar, ¿no? El apoyo, la consultoría, ¿no? Que eso es lo mínimo, ¿no? O por lo menos yo en los casos de corrupción que he podido asumir o lavado de activos siempre le pregunto al cliente, ¿tú quieres ganar el caso? Sí, ya, dame las armas. Necesitamos convocar a este perito, no que nos haga una pericia porque va a ser muy caro, yo sé que no hay dinero, muchos factores, ya, perfecto, no importa, pero dame la consultoría. Sí, lo que nos cobre, págalo. Dame esa consultoría 1 hora, 2 horas para hacer unas preguntas sobre eso, porque eso nos va a servir para cuestionar al perito.
Dame esa oportunidad. Doctor, vamos a ponernos un extremo, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué tal si ni para eso hay? Sí, con la justa hay para mí, que es verdad, algún abogado me va a decir eso. Doctor, mi cliente me ha dicho, apenas tiene para mí. Y ustedes miran, doctor, la calle está dura y yo aseguro mi paga, pues, ya, perfecto. Felizmente, entre comillas, felizmente, ahora tenemos las inteligencias artificiales. Ya depende de ustedes empaparse también en ese tipo de avances tecnológicos, ¿no? Es decir, bien dicen, ¿no? Quieras o no, estamos en un proceso de selección natural. Es decir, aquel abogado profesional que no cuente con las herramientas actualizadas necesarias, está muerto. Es decir, ¿por qué? Porque si ustedes, ya, su cliente no tiene recursos, pero al menos ustedes, por su conocimiento, habilidad, lo que fuese, acceden a una inteligencia artificial que les proporcione, mire, quiero preguntarle sobre estos términos que he visto en la pericia. Inteligencia artificial le señala, eso significa esto. Y esta es la base científica o de la especialidad o normativo de gestión, no lo sé. Entonces ya tengo una base para formular preguntas, ¿no? Y para cuestionar al perito. Pero si ni siquiera voy a tener esa posibilidad, ¿qué voy a hacer el día del interrogatorio del perito? No voy a preguntar nada. ¿Qué voy a preguntar? Nada. Desconozco el tema. ¿Qué puedo preguntar? O buscaré la palabrita por ahí, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las palabritas, ¿no? Porque una palabrita puede significar, si no sabemos lo que significa, quizás esa palabra o ese término le juegue en contra a nuestro cliente. No es preguntar la palabrita por preguntar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ¿no? O en el mejor de los casos, nuestro cliente nos da las herramientas necesarias para ejercer la mejor defensa posible, o ya es un tema de nosotros, ¿no? De buscar la manera, ¿no? De acceder, ¿no? A determinada información de carácter técnica, científica, ¿no? Para ejercer una mejor defensa. Ahora, también alguien dirá, doctor, pero si voy a invertir mi tiempo en una inteligencia artificial, algo le tendré que cobrar al cliente, cóbraselo. Claro, si es tu habilidad de conseguir esa información, ya le has ahorrado una consultoría quizás a un ingeniero, un especialista, un profesional que obviamente va a cobrar sus honorarios por esa consultoría. Pues en todo caso, una de dos, no, si no sé si costaba X, yo le voy a cobrar X menos 100, pues, ¿no? Porque es mi habilidad también, pues, doctor. Muy bien, cóbrenselo. Es lo mínimo, ¿no? Y si ni siquiera hay eso, ya es cosa de ustedes también, ¿no? Porque cada uno tiene que valorar su trabajo, ¿no? Voy a invertir mi tiempo en este caso. Ahora tampoco se vayan al extremo, ¿no? Como no me dan nada, no sé yo el caso, voy y no pregunto nada. Porque al fin y al cabo, recuerden que en este tipo de procesos de promedio está la libertad de una persona. Es decir, con el respeto a mis colegas y amigos civilistas, laboralistas o de familia, o de derecho comercial o empresarial, no, acá nos jugamos la libertad de un ser humano. La propiedad se puede recuperar, el dinero se puede recuperar, el trabajo se puede recuperar, pero la libertad, ¿quién te la devuelve? O sea, eso también es importante precisar, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Ya, acá estamos, ¿no? Dice, y acaba de señalar que se no trata únicamente de dar cuenta de cada perito, sino lo esencial, ¿no? Dice, es que se precise cuál de las pericias en que realiza un aporte consistente, sólido, científico o técnicamente idóneo para esclarecer. Doctor, y una pregunta, esto de la técnica, lo metodológico, lo científico, ¿solamente se aplica para los peritos en esta clase de delitos como lavado de activos o como corrupción de funcionarios, organización criminal? Este mismo razonamiento, doctor, se aplica, por ejemplo, para los delitos sexuales o patrimoniales, igual, colegas. Es decir, lo esencial, grábenselo, quizás dentro de todo lo que he podido hablar hoy día, lo poquito que quizás se les pueda haber quedado y lo tomen en cuenta y con eso yo me voy feliz a dormir, como quien dice, es, el doctor nos ha dicho que lo esencial de una pericia es la base científica y técnica. Entonces, si yo voy a contratar a un perito, me tiene que hacer una pericia de parte, desde lo técnico y científico, para cuestionar
el contenido y las conclusiones de la pericia oficial. Correcto. Y también, si yo quiero cuestionar al perito en el juicio oral, yo necesito cuestionarlo desde esos aspectos, porque esos aspectos son lo más esencial al momento de valorar dicha prueba. Con que ustedes el día de hoy tengan en cuenta bien eso, para mí es suficiente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya vamos culminando. Ya he visto algunas preguntas, ya voy a dar respuesta, no se preocupen. Siguiente PPT. Faltan dos más y con eso terminamos. Gracias. Estén atentos porque una más y con eso ya terminamos y vamos a ver quiénes quieran preguntar, levantar la mano o en todo caso hacer sus preguntas por escrito. ¿Ya? Dice que como se sabe mediante la prueba pericial, como se ha hecho en el subyúdice, el perito aplicó sus conocimientos basados en su experiencia profesional a un determinado hecho. Al desbalance patrimonial y a la forma como la recurrente adquirió los activos reputados maculados y los utilizó para diversos fines penalmente reprochables. Es verdad que la prueba pericial no es vinculante, por lo que no solo es del caso seguir acríticamente lo que concluye la pericia o desestimarla sin más, pues en todo caso el juez debe examinarla críticamente en el marco de la valoración de la prueba, expresando de manera plausible las razones de por qué lo hace. Debe realizar un examen y valoración propia. En el presente caso, para la elaboración de la pericia se ha de contar con la información más exacta acerca del total de ingresos y egresos del imputado, del conjunto de su patrimonio y tasación, y de la forma como adquirió los bienes cuestionados. El material probatorio disponible debe servir para hacer frente esta información calificada con la actividad criminal previa con los aportes delictivos. Si acá nos está señalando que para un caso de un delito de lavado de activos, la prueba pericial contable no es vinculante. Es decir, la conclusión, sea en una pericia contable oficial o de parte, no es vinculante. No, que dice que el juez, ¿no?, y tiene que examinar sobre todo lo que nos señalan, ¿no?, las pautas, sobre todo los ingresos, los egresos, el conjunto de su patrimonio, la tasación y la forma como adquirió los bienes cuestionados. Esos ejes son los cuales el juez deberá tomar en cuenta al momento de valorar una pericia, sea una pericia contable oficial o sea una pericia contable. Y para terminar, la última, por favor. Esta es otra casación también en lavado de activos. Y si se están dando cuenta, son casaciones actualizadas, ¿ya? Y eso sobre todo porque el tema del lavado de activos, ustedes tengan en cuenta que en el tiempo se dan modificaciones, ¿no? Por eso que trato de conseguir quizás algunas casaciones, uno, que son estrictamente aplicadas al tema del día de hoy y actualizadas, ¿ya? Y para concluir, esta casación dice, el tercer cuestionamiento casacional incide en el cumplimiento de las reglas de la prueba indicial. Doctor, al igual que los delitos de corrupción, en el caso del delito de lavado de activos, también se puede utilizar prueba indiciaria. También. Dice, en el presente caso, los jueces de mérito enunciaron un conjunto o cadena de indicios con relevancia para inferir el hecho desconocido, la conducta penalmente típica, antijurídica y culpable. Es decir, los elementos de la responsabilidad penal, ¿no? Dice, no solo se afirmó la acreditación del delito previo en función a la prueba documental y pericial citadas, sino que también se hizo notar en atención al precio de venta del predio lo patentemente irrisorio de la transferencia, según el inicial autovalúo por el encausado tal y la pericia de ingeniería civil, y el corto periodo de tiempo que demoró las transferencias y adquisiciones tras la fraudulenta adquisición de la propiedad del predio, y el hecho de efectuarse 3 transferencias sobre el mismo, abusando de la regla de buena fe registrada. Así las cosas, es de afirmar, como señaló la sentencia de vista, que las alegaciones defensivas han sido expresamente descartadas, en especial las supuestas mejoras realizadas en el bien, a lo que se agrega la falta de pago de los impuestos correspondientes.
Ojo, en este caso, no se está haciendo mención, un caso de lavado de activos, solamente a una pericia de carácter contable. Miren, incluso se está hablando de una pericia de ingeniería civil. Es decir, eso, doctor, eso significa que sea el delito que fuese, lavado de activos, peculado, colusión, negociación incompatible u organización criminal, es decir, sea el delito que fuese, no necesariamente, es decir, hay un cliché, se podría decir, ¿no? Porque uno lo primero se nos viene a la mente en un caso quizás, por ejemplo, de peculado, es una pericia contable, pero no necesariamente. Como hemos visto en las ejecutorias, hay una infinidad de pericias que pueden presentarse de acuerdo a las circunstancias del caso, sobre todo de acuerdo a los hechos de la acusación. Lo mismo va a ocurrir en un caso de lavado de activos. Quizás lo primero que uno se nos viene a la mente es, pericia contable. No necesariamente. No necesariamente, porque dependiendo de los hechos, el Ministerio Público puede recurrir a otras pericias, ¿no? En este caso, sobre el tema, ¿no? De la valorización de un predio, ¿no? Se recurrió, por ejemplo, a una pericia de ingeniería civil. Entonces, es importante eso. Es decir, una de las conclusiones de la exposición el día de hoy es que, si bien es cierto, hay pericias que son importantes, son trascendentes, pero, pero, la conclusión de las pericias o las conclusiones de las pericias no vinculan al resultado del proceso. No vinculan al resultado del proceso, porque se puede recurrir no necesariamente a una pericia contable, pueden haber otras pericias, ¿no? Y eso ya dependerá de cada caso. Muy bien, colegas, de mi parte, eso ha sido todo por el día de hoy. Voy a revisar las preguntas escritas. Si alguien quiere hacer una pregunta oral, levanta la mano, ¿no? Para señalar la coordinación, para que también puedan, en todo caso, permitirles el audio y preguntar lo que consideren, ¿no? Y si no, igualmente, me imagino que esta PPT, ¿no? Eh, Se las van a poner a conocimiento ustedes y van a poder, en todo caso, ya ahondar quizás en otras casaciones que se han hecho mención u otros acuerdos plenarios que también se han hecho mención, ya que ustedes tienen con mayor tiempo, obviamente, ¿no? Poder revisarlas también, ¿no? A ver, vamos a ver preguntas un ratito. Ya, creo que vamos a ir desde acá y ahí vamos viendo, ¿ya? A ver, la doctora Natalie dice, profesor, ¿nos podría dar un ejemplo de colusión simple y un ejemplo de colusión agravada? Ya, a ver, en el caso de colusión simple, el detalle es que dentro de un determinado proceso de contratación pública, habrían concertado. ¿Quiénes concertaron? Los funcionarios o servidores que participaron en algún punto del proceso de contratación. Recordemos que su nombre lo dice, ¿no? Proceso de contratación. Fase de selección, fase de adjudicación, fase de ejecución. En cualquier etapa ha participado algún funcionario público. Y en determinada etapa o etapas, se puso de acuerdo con un tercero. ¿Quién es el tercero? El que ha contratado con el Estado. Doctor, ¿y yo cómo determino que ese funcionario y ese tercero es el contratista o el representante de una empresa, ¿no? Ha pactado para perjudicar al Estado? ¿Cómo se determina? Con indicios. Más aún, ¿no? Porque, ojo, eh, dentro de la temática del diplomado, me imagino que ya ustedes en algún tema o lo han visto, lo van a ver, ¿no? Ya han visto, ¿no? Ya, concretamente, cuál es el objeto de prueba de cada delito, que eso no es el día de hoy, estamos viendo tema pericial. Pero voy a excederme un poquito para dar respuesta a lo que dice la colega. Entonces, doctor, en general, en su experiencia, no hay prueba directa de la concertación, si no hay un documento que diga yo me comprometo a favorecerte en este proceso de contratación en determinada etapa y por favorecerte o por beneficiarte me vas a dar un billete. No existe eso, no existe. No hay un chat, no hay una llamada, no hay una transferencia, no hay un contrato, no hay firme legal. No hay. Ya, entonces, doctor, ¿cómo se llega a probar que hubo un acuerdo?
por las irregularidades. Es decir, si en determinada etapa del proceso de contratación hubieron ciertas irregularidades, como hemos visto un caso en base a un informe, si han habido irregularidades, entonces, ¿qué infiere la fiscalía y qué infiere finalmente el juez? Si han habido determinadas irregularidades, es porque ha habido un interés de ambas partes. ¿Cuál es la inferencia? Si hubieron tantas irregularidades, ¿por qué los funcionarios no los observaron? ¿Por qué no dejaron sin efecto el proceso de contratación? ¿Por qué no cuestionaron? ¿Por qué no hicieron una carta, un informe? Algo, pero no dijeron nada. Se quedaron callados. Más aún, con su accionar, beneficiaron a determinada empresa. Entonces, la única explicación, la única inferencia razonable ante ese caso es que hubo un acuerdo. Y ese acuerdo no ha sido gratis. Ese acuerdo eh, tuvo de por medio dinero. Y en el caso de la colusión simple es ese simple acuerdo. Nada más. No necesariamente ha habido perjuicio. Doctor, ¿y cómo se determina si hubo perjuicio o no? El perjuicio, ¿no? Se va a determinar. Generalmente el perjuicio se determina después, ¿sí? Inclusive después de la ejecución o de los efectos del proceso de contratación. Después se van a determinar, generalmente después. ¿Y cómo se determina? Porque hay un control posterior del proceso de contratación, sea de la obra, sea del servicio. Hay un control posterior. Y un ejemplo, en esos casos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en esos casos siempre hay un informe, siempre hay una pericia, y en esa pericia o en ese informe se determina que se ha afectado el patrimonio del Estado. Doctor, ¿eso qué quiere decir? Si, no sé, mañana me llega una disposición de diligencias preliminares, ¿no? Y en las diligencias preliminares yo veo el contenido, ¿no? de esa disposición y veo, ¿no? Que hay un informe, hay una pericia, ¿no? Que ha determinado que dicha obra, dicho servicio brindado al Estado en determinado proceso de contratación ha determinado un perjuicio al patrimonio de X soles. Ya, eso inmediatamente es colusión agravada. En la colusión agravada siempre hay un perjuicio económico. Pero si yo leo la disposición y no me aparece ni informes, ni pericias, solamente dice que acá se han puesto de acuerdo funcionarios con empresa. Punto. Puede ser, ¿no? Que en el devenir de la investigación, la fiscalía solicite un informe o una pericia y la pericia puede decir que sí ha habido perjuicio patrimonial. Entonces, la colusión simple que empezó para iniciar diligencias preliminares, el Ministerio Público, cuando formalice la investigación preparatoria, puede cambiar a una colusión agravada. Sí, ahora, yo puedo decir, no hubo ningún perjuicio. No ha habido perjuicio, entonces, ¿qué ha habido? Colusión simple, ¿ya? Pruébalo, pues. Doctor, pero no se supone que la fiscalía tiene la carga de la prueba. Claro, la fiscalía en principio tiene la carga de la prueba. Pero recuerden algo, quien afirma algo tiene que probarlo. Si yo digo, yo afirmo que en este caso no ha habido ningún perjuicio patrimonial, no ha habido irregularidades, pruébalo, pues, pruébalo. Presenta tu pericia de parte, señala que esa pericia oficial adolece o tiene defectos metodológicos, técnicos, eso dile en tu pericia de parte y ahí se determinará, ¿no? O por último, en la investigación, preliminarmente se establecen que hubo irregularidades y tú señalas que no ha habido irregularidades. Dichas irregularidades, no, porque hay normas que justifican el actuar de los funcionarios públicos. Perfecto, entonces no hay irregularidades. Y si no hay irregularidades, no ha habido pacto colusorio, así de sencillo. Generalmente, ¿no? Siempre las irregularidades en el proceso de contratación determinan generalmente colusión, salvo que hay una justificación. La justificación puede ser de carácter normativa
¿no? O puede ser una justificación de carácter jurídico, como, por ejemplo, un principio de confianza. Pero ya eso ya es otro tema, no me voy a ir más allá porque imagino que en alguna parte del diploma lo. Gracias, doctora Natalie, por la pregunta. A ver, otra pregunta dice, ¿qué peritaje podría hacer una persona que tiene labores informales? Labores informales. A ver, ahí sí no comprendo. A ver, me ponen acá el ejemplo. Dice, si un alcalde le imputan delitos por peculado por egreso de dinero, ya, ¿qué peritaje se podría hacer? A ver, el peculado dice, ¿no? El que se apropia para sí o para otro. Yo quiero entender que a un alcalde le están imputando que supuestamente ha permitido que otra persona se apropie dinero del Estado, de alguna municipalidad, supongo. Dice, y por otra pregunta, dice, ¿puede la Contraloría mediante un informe de control determinar responsabilidad? Y para otros funcionarios, lo que ustedes están viendo es que un informe de Contraloría no, es una prueba que va a determinar el inicio de una investigación, el inicio. Y ya la Fiscalía, en base a ese informe, iniciará propiamente el proceso penal y en el proceso penal se determinará las responsabilidades. Inclusive hemos visto una ejecutoria que señala claramente, ¿no? Las conclusiones de los informes periciales no son vinculantes. Es decir, si en el informe se establece responsabilidad, como también puede ser el caso, ¿no? Que el informe de control establezca que no hay responsabilidad, eso no significa que no haya responsabilidad penal. Puede ser que no haya habido responsabilidad administrativa, pero sí haya responsabilidad penal. Y consecuentemente, puede ser que sea determinado responsabilidad administrativa, pero eso no conlleva responsabilidad penal, porque te estás dando cuenta que los informes de control y en general, ninguna pericia es vinculante. Ninguna pericia, sea el delito en este caso que estamos analizando u otros delitos, no es vinculante. Yo sé que sobre todo esto como que es un poco chocante, ¿no? Con, por ejemplo, ¿no? Con los delitos sexuales, ¿no? Ahí alguien me va a decir, doctor, pero en el caso de delitos sexuales, por ejemplo, en el caso de los tocamientos, ¿no? O actos libidinosos, ¿no? La pericia psicológica es determinante, ¿no? Porque también puede pasar que una pericia psicológica determine que no hay afectación emocional. Y aun cuando la pericia determine que no hay afectación emocional, aún así puede haber condena. Por eso le digo, en cualquier delito, sea cual sea, yo sé que se vincula quizás, ¿no? Porque, doctor, yo he visto en un caso que así sucedió. Correcto, pero hay que contrastar lo que quizás tú estás viendo o estás afrontando o viviendo como profesional con lo que está resolviendo la Corte Suprema, ¿no? Y la Corte Suprema, particularmente, yo a lo que tengo muy claro, y por eso que se lo estoy compartiendo a ustedes, es ninguna pericia es vinculante. Ahora, ¿cómo desacreditamos la pericia oficial? Ya les estoy dando una pauta, no porque se me ha ocurrido, sino por lo que estamos viendo, en lo que hemos visto en clase, y es hay que cuestionar los aspectos técnicos, científicos o metodológicos. Eso es lo que hay que cuestionar. Y cuando nosotros presentemos nuestro alegato final, eso es lo que tenemos que resaltar. Más que lo que dijo, no dijo el perito, ¿no? Más allá de eso, lo que tenemos que resaltar es eso. Y hacerle hincapié a los jueces o al juez del caso. Señor juez, ojo, cuando usted valore la prueba, más allá de lo que pudo haber dicho el perito, lo que tiene que valorar son los aspectos técnicos, científicos. No porque lo dice el doctor Edison, no porque así lo ha dicho la Corte Suprema. Ahora, si usted opina lo contrario, dígalo en su sentencia, pues. Ya veremos, apelaremos, pues. Y seguramente que en algún momento, sea la Sala Penal de Apelaciones o la propia Corte Suprema, nos va a la razón. Y nos va a la razón porque esa es una línea jurisprudencial. Y existe también lo que ustedes deben tener claro, lo que se llama la teoría del precedente. ¿No? Bueno, sobre eso tampoco no me voy a explayar porque ya es salirnos un poco del tema, ¿no? Entonces, bueno, ya la segunda pregunta he dado respuesta. La primera, a ver, colega, lo único que yo le podría indicar, ¿no? Es eh, la pericia que usted desea presentar. Primero va a depender de qué pericias hay en el caso. Yo desconozco en el caso del alcalde que usted me está indicando, desconozco en esa investigación qué pericias ya existen.
Si hay pericias, ¿no? Si hay pericias de control o informes de control, verifique usted qué aspectos técnicos, qué aspectos metodológicos, ¿no? Se han plasmado en ese informe. Y en base a eso usted puede presentar un informe de parte. Ojo que el informe pericial de parte lo puede presentar cualquier especialista. Usted puede buscar un experto en gestión pública, por ejemplo. Y en base al informe de control, usted le entrega a un experto en gestión pública, un magíster, doctorado, MBA de gestión pública, y le dice, quiero un informe de parte de este informe de control. Y usted presenta este informe, esta pericia de parte de gestión pública y cuestiona. Inclusive puede solicitar que declare también su perito de parte, ¿no? Ahora yo sé que el fiscal va a decir, no es un perito, es un testigo experto, va a decir. Pero ya se ha dado cuenta también, doctora, que la denominación es irrelevante. Si el fiscal le dice testigo experto, ya quería la cosa que declare, ¿no? Para que le haga entender o ver al fiscal, ¿no? O que le manifieste los conocimientos científicos, técnicos o especializados, ¿no? Para que pueda comprender de la mejor manera el caso. Ese es el aporte que le podría dar doctora Natalie, ¿no? Bien. A ver, para empezar, te soy muy sincero, desconozco, no he podido, hasta ahora en mi experiencia, no te podría decir a qué se refiere un peritaje económico social, no se requiere, no sé, desconozco a qué se refiere, trabajan en informalidad, tendrías que colocarme el delito, no sé, de repente hay un delito aduanero, un delito tributario, ¿no? Por ejemplo, yo sí trabajo en temas de delitos aduaneros, ¿no? Ahí hay informes periciales de SUNAT, por ejemplo, ¿no? Más allá de los datos que me estás señalando, no te podría dar una respuesta, ¿no? Y en todo caso, como creo yo que esta es la última clase que vamos a tener con ustedes, por lo menos de mi parte, ¿no? Les voy a poner en el chat, ya les voy a poner mi número, ya, y si tienen alguna pregunta de carácter técnica o desean una consultoría que también las brindo, y también trabajo con diversos abogados a nivel nacional, a sus órdenes, colegas, ¿ya? Muy bien, creo que no hay más preguntas. En coordinación me escuchan. De mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Y para mí lo más importante es que puedan aplicar, ¿no? Lo poco que hemos podido compartir el día de hoy con ustedes, ¿no? Para que puedan desarrollar de manera más óptima su ejercicio profesional, ¿no? Ok, doctor. A nombre del Colegio de Abogados, le agradecemos por la ponencia de hoy y nuestra directora académica, Minerva Córdoba Sena. Lo estamos esperando para una próxima ponencia, doctor. Nos pondremos en contacto. Ya, perfecto, doctor. Fuerte abrazo para usted y De para igual todos. manera, Buenas noches. de igual manera, doctor.